Bien, la segunda presentación de los vasodilatadores que estábamos tocando, vamos a intentar imbuirnos más en lo que llamamos vasodilatadores directos. Dentro de los vasodilatadores directos tenemos de dos tipos. Unos que son como tal vasodilatadores directos y que entran dentro de ellos estos tres fármacos, hidralacina, minoxidilo y diazóxido, con un mecanismo de acción diferenciado. La hidralacina tiene una acción sobre la cantidad de calcio a nivel intracelular para producir una contracción de la musculatura lisa vascular, que en este caso lo que hacemos es lo contrario, bloquear la cantidad de calcio libre y se incorpora dentro de las estructuras celulares, de tal forma que al disminuir la cantidad de calcio dentro del citoplasma se produce la imposibilidad de que la musculatura lisa se contraiga y por lo tanto se produce vasodilatación. El minoxidilo y el diazóxido tienen un mecanismo similar de acción, es decir, se va a actuar sobre los canales de potasio. Los canales de potasio, como ya saben, cuando se activan por un estímulo de un nervio, diferentes acciones, se va a producir un cambio de polaridad en la membrana, lo que hace aumentar la entrada de calcio al interior de la célula y ese aumento de calcio provoca una contracción. Estos fármacos lo que hacen es bloquear los canales de potasio, impidiendo que el potasio salga del interior de la célula y por lo tanto provoque esa hiperpolarización, ese cambio de polaridad de la membrana. Y al producirse ese efecto no entra calcio y no se va a producir la contracción específica. Bien, la hidralacina, que es de los tres, uno de los más utilizados como vasodilatador directo, su indicación fundamentalmente es en la hipertensión. Y dentro de ello se ha mostrado muy efectiva en la hipertensión durante el embarazo. Quiere decir, en todas esas situaciones de mujeres embarazadas que tienen una preeclampsia, incluso que pueden desarrollar una eclampsia, ¿vale? Se les puede tratar para bajar la tensión arterial, porque la causa de la preeclampsia y eclampsia es precisamente la hipertensión, administrándoles hidralacina. Hidralacina por vía intravenosa, que conseguimos bajar la tensión arterial. Hay que tener cuidado de no bajarla bruscamente, paulatinamente, pero de esa forma controlamos el cuadro clínico en el caso del embarazo. Y en el caso de la hipertensión, puedo, cuando unos fármacos vasodilatadores normales no tienen un efecto directo, este tiene un efecto muy rápido directo. Y al ser muy rápido, podemos conseguir una bajada de la tensión arterial también de una forma muy rápida. También se ha demostrado eficaz en la insuficiencia cardíaca congestiva. Es decir, la insuficiencia cardíaca congestiva, cuando el corazón ya falla en el funcionamiento para expulsar el volumen de eyección ventricular adecuado y por lo tanto el volumen minuto no asciende, sino que queda disminuido, es difícil o complicado bajar la tensión arterial. En esa forma, lo que hacemos es actuar a nivel vascular específicamente, que me disminuye, lógicamente, las resistencias periféricas y me baja la tensión arterial. Y por eso puede ser efectivo. La hidralacina se puede administrar de dos formas, o bien de forma oral o de forma intravenosa. En el tratamiento de vía oral, no voy a decir que no se utiliza nunca, porque está ahí, se puede utilizar y hay pacientes que lo pueden necesitar, pero normalmente no es el tratamiento más habitual para controlar la hipertensión. Pero sin embargo, de forma intravenosa, por lo que decía antes, por su velocidad de acción y su rapidez de efecto, pues es muy efectiva para intentar bajar rápidamente una tensión arterial muy aumentada. En cuanto a la cinética, simplemente una cosa importante. La cinética se va a producir su eliminación por metabolismo. Eso quiere decirse que la excreción renal no participa en su eliminación y por lo tanto todos los problemas de ajuste de dosis por la insuficiencia renal que se puede producir no es necesario producirlo. Y el metabolismo es por acetilación. Dentro de las reacciones adversas, la más común o más frecuente es la hipotensión. ¿Eh? Y a partir de ahí tenemos algunas reacciones adversas interesantes. Una de ellas es la aparición de un lupus. Quiere decirse, el paciente puede empezar con un cuadro clínico que puede ser relativamente leve, con reacciones exantemáticas, suaves, a nivel de diferentes zonas de la piel, en la cara, ¿vale? En los brazos, en el tórax, ¿bien? Y que al final, cuando se analizan, se ve que es un lupus basado sobre todo en el desarrollo de anticuerpos monoclonales específicos. Podemos tener cuadros de neuropatías. Las neuropatías
periféricas son reacciones adversas que no se producen en exceso. Unos de ellos, en una de las clases que yo conté, que son los antituberculosos, digo, sí, los antituberculosos, que pueden provocar, lógicamente, un problema de transmisión nerviosa a nivel periférico. Pues aquí ocurre lo mismo. Podemos tener un problema de transmisión nerviosa y, por lo tanto, provocar una neuropatía. Y luego, una de las más serias, reacciones adversas serias, es la aplasia medular. La aplasia medular, como tal, es aplasia, quiere decirse que va a disminuir el recuento de matíes, de leucocitos y de plaquetas, quiere decirse anemia, leucopenia y trombocitopenia, que es bastante seria. La frecuencia de aparición no es muy alta, pero bueno, pues está suficientemente descrita. A partir de aquí tenemos lo que llamamos también vasodilatadores indirectos, pero con un efecto un poquito diferente, que son los nitratos y nitritos. ¿Vale? Nitratos y nitritos hoy en día se utilizan solamente tres, que son la nitroglicerina, el mononitrato de isosorbide y el nitroprusiato sódico. Estos fármacos van a actuar provocando o produciendo, no provocando, produciendo un aumento de óxido nítrico a nivel de la musculatura. ¿Vale? Y ese aumento de óxido nítrico siempre va a producir vasodilatación. De manera diferente cada uno de ellos. ¿Eh? En principio, la nitroglicerina, que sería uno de los más usados, va a estar indicado en situaciones de hipertensión relacionados con una angina de pecho, un ANGOR, síndrome coronario agudo, que curse con una hipertensión, una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿vale? O una crisis hipertensiva como tal. Quiere decir, un paciente que de repente se dispara mucho la tensión arterial, como comentábamos para la hidralacina, yo puedo hacer bajar rápidamente y lo necesito hacer bajar muy rápidamente, sobre todo porque hay veces que la crisis hipertensiva o el aumento de la tensión arterial en estas situaciones es excesivamente alta, pudiendo provocar otros daños aparte de la enfermedad basal que puede tener el paciente. Y necesito que sea muy rápido. La nitroglicerina la tenemos en varios tipos de presentaciones. Sublingual, que es uno de los tratamientos muy eficaces, quiere decirse, la nitroglicerina, aparte de producir el efecto característico que ya sabemos, que es vasodilatación de la parte arterial con disminución de las resistencias periféricas, lo que hace es mejorar el flujo coronario. Al mejorar el flujo coronario, mejora el aporte de oxígeno y por lo tanto el riego del miocardio. ¿Vale? La vía sublingual nos produce bajar la tensión, pero sobre todo mejorar el flujo coronario y por lo tanto disminuir, por ejemplo, un ANGOR, una angina, ¿de acuerdo? O disminuir un síndrome coronario que empieza a través de ese cuadro clínico del dolor opresivo external, retroexternal. Otra que es la transdérmica. La transdérmica nos puede servir para mantener un nivel de nitratos lo suficientemente eficaz para controlar el efecto a largo plazo en un paciente o en una persona. Síndrome coronario agudo que se recupera, pero que tenemos un problema en cuanto a la recuperación de este paciente, yo le puedo tratar con un parche de nitroglicerina que mejorará el flujo coronario y por lo tanto hará que sea más eficaz. ¿En todas las situaciones? Pues no, no en todas las situaciones se ha visto eficaz y se utilizan otros tipos de fármacos para esa situación. La administración oral no es muy efectiva, no se absorbe casi nada la nitroglicerina por vía oral y por lo tanto no nos va a servir de mucho. Utilizaremos otro que es el mononitrato de isosorbide, que es una modificación de la nitroglicerina para que se pueda absorber bien por vía oral y ese mononitrato de isosorbide va a tener casi las mismas características. Sin embargo, el mononitrato de isosorbide no va a mejorar el flujo sanguíneo coronario. ¿Vale? Y luego intravenoso, que es la forma más rápida, más eficaz. Quiere decirse que yo puedo aumentar o disminuir la dosis de nitroglicerina para conseguir un aumento o disminución de la tensión arterial. El efecto es muy rápido, suele aparecer en segundos y suele durar como mucho 10-15 minutos. El efecto cuando se suspende la perfusión intravenosa. Es decir, que es mucho más rápida que la hidralacina, mucho más efectiva. Lo único que hay que ajustar bien es el manejo de la perfusión, o sea, de las dosis que estamos utilizando. Las reacciones adversas de la nitroglicerina en cualquiera de sus vías que podamos utilizar, la primera reacción adversa es la hipotensión, como todos los vasodilatadores. Quiere decir, se baja mucho la tensión, disminuye el flujo sanguíneo del sistema nervioso central y entonces
tenemos un problema, hipotensión. Lógicamente no se anula el mecanismo compensador fisiológico, quiere decirse que si la tensión arterial baja mucho, nuestro corazón aumenta su frecuencia cardíaca. Claro, si tengo un síndrome coronario o tengo una insuficiencia cardíaca, que me aumente la frecuencia cardíaca a lo mejor no es lo más efectivo en ese momento. Y luego la cefalea. La cefalea es por el efecto que decía de disminución del flujo sanguíneo y por lo tanto de aporte de oxígeno en el sistema nervioso central. Bien, quiere decirse que es muy efectiva, muy intenso su efecto, con una duración muy corta y una efectividad muy rápida. Comienza muy rápido su acción. El nitroprusiato sódico es un fármaco, bueno, que hoy en día se utiliza menos, es mucho más potente para bajar la tensión arterial que la nitroglicerina, pero sin embargo su manejo es más difícil de realizar. Bien, ¿por qué? Porque la nitroprusiato solo se administra por vía intravenosa, vienen ya los preparados comerciales preparados directamente para administrarlo y lo que hay que tener muy claro es que hay que protegerlo de la luz, tanto el envase como el sistema de administración. La luz provoca el metabolismo o la transformación del nitroprusiato, ¿vale? En la transformación o el metabolismo del nitroprusiato, como viene debajo en esta diapositiva, lo que se produce es un derivado del cianuro, quiere decir es tiocianato. Y por lo tanto no puede estar mucho tiempo el nitroprusiato si le da la luz porque la acumulación del tiocianato puede llegar a ser mortal. De la misma forma, cuando yo la administro por vía intravenosa, el nitroprusiato se metaboliza en el hígado y el metabolito del hepático, del nitroprusiato, es el tiocianato también. Es decir, que tenemos un tiempo de tratamiento limitado. Es decir, hay que controlar las concentraciones que se administran de nitroprusiato, ¿vale? Y hay que tener unos tiempos. Por regla general, sirve de orientación decir que a partir de las 48 horas hay que pensar retirar el nitroprusiato porque empezamos a tener unas tasas de tiocianato muy alto en el organismo y luego si llegamos a las 72 horas y no lo hemos retirado, es el momento de retirarlo sin pensarlo porque las tasas de tiocianato, sea la dosis que estemos administrando, es muy alta. Si yo hago un control de las dosis que administro y por lo tanto de las concentraciones de tiocianato, puedo tener una orientación más precisa de los niveles de tiocianato que tengo. Puedo intentar controlar el efecto del tiocianato administrando vitamina B12, que es una fórmula bastante eficaz para poderlo conseguir. Bien, de esta forma terminamos esta parte de los vasodilatadores y ya tenemos casi